El 22 de marzo de 2010, México fue testigo de uno de los casos más mediáticos y polémicos de su historia reciente, la desaparición de Paulette Guevara Fara, una niña de 4 años de edad que, en cuestión de horas, se convirtió en el centro de atención de todo un país. Su desaparición en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México, desató una serie de interrogantes, teorías y una investigación que, años después, sigue siendo un misterio. Paulette vivía con su madre, Lisette Fara, y su padre, Mauricio Guevara. La noche del 21 de marzo, Paulette se encontraba en su habitación, aparentemente sana y salva. A la mañana siguiente, su madre la buscó, y al no encontrarla, de inmediato alertó a las autoridades. La niña había desaparecido sin dejar rastro. Un operativo se puso en marcha. Las primeras horas fueron de desesperación. Se hizo un llamado a la ciudadanía, a los medios de comunicación, y pronto las noticias sobre la desaparición de Paulette inundaron los noticieros. Pero lo que parecía un caso de secuestro o desaparición forzada, pronto dio un giro inesperado. La investigación inicial se centró en las posibles teorías que apuntaban a que alguien, dentro de la propia familia, podría estar involucrado. La madre de Paulette, Lisette, fue una de las principales sospechosas, pero a pesar de sus declaraciones y el amplio despliegue mediático, no se logró dar con el paradero de la niña en esos primeros días. El caso tomaba un rumbo oscuro. El 31 de marzo, 10 días después de la desaparición de Paulette, las autoridades realizaron un hallazgo que marcaría el rumbo de la investigación. En la habitación de la niña, en su propia cama, la encontraron. Paulette estaba muerta, escondida entre las sábanas, bajo una almohada. La sorpresa fue aún mayor cuando se descubrió que, durante esos 10 días, las autoridades habían registrado varias veces la habitación de la niña sin encontrarla. ¿Cómo pudo pasar esto? La respuesta a esta pregunta desató una serie de dudas. La escena parecía incompleta, como si todo hubiera sido orquestado. Si Paulette estaba ahí todo el tiempo, ¿por qué no se la había encontrado antes? La noticia del hallazgo fue un shock para todos. La pregunta que rondaba en las mentes de los mexicanos era clara. ¿Cómo pudo una niña de 4 años, cuya desaparición había sido el foco de tantas investigaciones, haber estado escondida en su propia habitación durante tanto tiempo sin ser detectada por la policía? El descubrimiento de Paulette en su cama dejó más preguntas que respuestas. Las versiones iniciales sobre cómo y por qué había ocurrido esto eran confusas, y los detalles del caso comenzaron a sumergirse en un mar de especulaciones. Las autoridades comenzaron a reconstruir los hechos, y se dieron a conocer las primeras versiones sobre la causa de la muerte de Paulette. En un principio, se mencionó que la niña había muerto por asfixia, pero rápidamente surgieron más teorías. El hecho de que Paulette estuviera en su cama durante días sin ser detectada generó la suposición de que alguien pudo haber escondido su cuerpo allí deliberadamente, y la principal sospechosa seguía siendo Lisette Fara, la madre. A medida que las semanas pasaban, la investigación apuntaba a una posible manipulación del caso, y las autoridades comenzaron a manejar el caso con mayor cautela. Uno de los aspectos más sorprendentes de este caso fue la falta de pruebas contundentes en los primeros días. Los forenses y las autoridades hablaban de una falta de evidencia clara que vinculara a la madre o a cualquier otro miembro de la familia con la muerte de Paulette. No obstante, la atención mediática no disminuía, y cada detalle de la investigación era analizado exhaustivamente. La madre, Lisette, fue señalada por la opinión pública como la principal responsable. Se hablaba de sus actitudes extrañas, de su comportamiento durante las entrevistas con los medios, y de la falta de un testimonio claro sobre los hechos. A pesar de las sospechas sobre Lisette, las pruebas forenses no eran definitivas. De hecho, los peritos que trabajaron en el caso señalaron que no se encontraba evidencia de violencia en el cuerpo de Paulette, lo que hacía aún más difícil entender lo que realmente había ocurrido. Sin embargo, el caso adquirió un giro inesperado cuando comenzaron a surgir teorías más complejas. ¿Fue Paulette víctima de un accidente que pasó desapercibido por su madre y otros familiares? ¿O hubo algo más siniestro detrás de todo esto? El 6 de abril de 2010,
las autoridades finalmente hicieron una declaración oficial sobre la muerte de Paulette. En un intento por dar claridad al caso, se reveló que la niña había muerto a causa de asfixia por obstrucción de las vías respiratorias, debido a una posición en la que se encontraba. No obstante, lo que sorprendió a todos fue el informe de que Paulette había estado en su cama todo el tiempo, cubierta por sábanas y almohadas. La investigación de la escena del crimen se complicó aún más cuando se mencionó que la posición en la que se encontraba no era compatible con un accidente. La versión oficial emitida por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, PGEM, fue que Paulette había muerto por asfixia accidental. Sin embargo, muchos expertos en criminología y forenses cuestionaron esta teoría. Había algo que no encajaba, y el hecho de que la niña hubiera permanecido en su cama durante días sin ser detectada comenzó a ser el centro de los análisis. La contradicción más evidente era el hecho de que la familia de Paulette, su madre y su hermana, parecían no saber nada sobre lo que sucedía en la habitación. ¿Cómo era posible que la niña estuviera muerta allí, en su cama, sin que nadie se percatara? A medida que pasaba el tiempo, las teorías sobre el caso se diversificaron. Algunos sostenían que la niña había sido víctima de una negligencia grave por parte de su madre. Otros creían que había sido un caso de abuso infantil que terminó en un fatal accidente. Mientras tanto, el público seguía dividido. Algunos defendían a Lisette, alegando que era una madre amorosa que jamás habría querido hacerle daño a su hija, mientras que otros la veían como una culpable evidente. Pero aún había algo que no cuadraba. La investigación estaba plagada de vacíos, inconsistencias y decisiones cuestionables. La policía, tras varias inspecciones en el hogar, había descuidado detalles cruciales en el proceso de búsqueda. La habitación de Paulette había sido registrada varias veces sin que nadie se percatara de la niña. Esto generó una ola de críticas sobre la capacidad de las autoridades para llevar a cabo una investigación efectiva. Si bien la hipótesis oficial hablaba de un accidente, el misterio seguía sin resolverse de manera definitiva. La controversia en torno al caso Paulette creció cada vez más. Las autoridades insistían en que había sido un accidente, pero los cuestionamientos sobre la negligencia de los investigadores, así como sobre el comportamiento de la familia, no dejaban de surgir. Una de las teorías más destacadas era la posibilidad de que la niña hubiera muerto mientras dormía, y que su madre, Lisette, al descubrirlo, decidiera ocultar el cadáver para evitar consecuencias. Sin embargo, no existían pruebas contundentes para demostrar esa hipótesis. Mientras tanto, la prensa jugaba un papel crucial. Los medios de comunicación no perdían la oportunidad de seguir cada avance en la investigación, pero también alimentaban la confusión con teorías propias. Los rumores sobre una posible implicación de Lisette en la muerte de su hija crecían, y las especulaciones se volvían más morbosas. Los detalles sobre su vida personal empezaron a ser desmenuzados. Se habló de su relación con el padre de Paulette, las tensiones familiares. Lo que no podía pasarse por alto era el hecho de que el cuerpo de Paulette había permanecido en su cama durante tanto tiempo sin que nadie lo notara. A pesar de que los primeros informes indicaban que la niña había muerto por un accidente, la escena del crimen no concordaba. La policía no había dado con el cuerpo de inmediato, y la imagen de los investigadores revisando repetidamente la habitación sin encontrarlo generaba dudas. En cualquier otro caso de desaparición, encontrar el cadáver en el mismo lugar habría sido motivo de una revisión exhaustiva. La versión oficial seguía siendo que Paulette había muerto de forma accidental y su cuerpo fue encontrado bajo las sábanas, en medio de la confusión de la investigación. Algunos testigos señalaron que Lisette mostró un comportamiento extraño desde el principio. Algunos decían que la madre parecía calmada ante la desaparición de su hija, mientras que otros notaron actitudes nerviosas. Estos testimonios se convirtieron en una parte fundamental del relato mediático, que la juzgaba antes de que cualquier conclusión oficial fuera emitida. Mientras la investigación seguía su curso, la presión sobre Lisette Farah aumentaba. El juicio mediático alcanzó un nivel sin precedentes, y los medios de comunicación continuaron su búsqueda incansable de un culpable. A pesar de la falta de pruebas claras, la narrativa popular sugería que Lisette tenía algo que ver con la muerte de Paulette.
Durante las entrevistas, la madre intentó defenderse, pero sus palabras y su comportamiento eran objeto de diversas interpretaciones. Algunos la veían como una madre incapaz de manejar la situación, mientras que otros, especialmente los periodistas, la señalaban como responsable. Una teoría que circuló con fuerza fue que Paulette había muerto por un accidente en su cama, y que Lisette intentó ocultarlo. Se sugirió que, al descubrir la muerte de su hija, Lisette intentó cubrirla para evitar un escándalo, o incluso manipular la escena del crimen para que pareciera un secuestro. Sin embargo, al no haber signos de violencia o abuso físico, esta teoría no convenció a muchos. El misterio del caso Paulette se intensificó cuando los forenses y el equipo de investigación encontraron inconsistencias en las pruebas. La causa de la muerte, según los informes, fue asfixia accidental, pero esto no disipó las dudas. La contradicción entre los testimonios de los familiares y los resultados de la autopsia dejó a todos en suspenso. ¿Fue un accidente o alguien manipuló el escenario para ocultar algo más siniestro? La falta de pruebas claras y las teorías contradictorias crearon una atmósfera de desconfianza y misterio. Además, la forma en que las autoridades manejaron el caso alimentó la polémica. Muchos criticaron la falta de atención a los detalles en los primeros días de la investigación, cuando aún existía la posibilidad de encontrar a Paulette con vida. La policía y los peritos fueron cuestionados por revisar la habitación sin encontrar el cuerpo de la niña. Aunque los responsables aseguraron que se habían hecho todos los esfuerzos posibles, las fallas en la búsqueda quedaron evidentes, lo que aumentó la frustración. La sensación de que algo no cuadraba creció a medida que pasaban los días, y la percepción de que el caso se manejó de forma inadecuada se extendió. La tensión en torno al caso Paulette continuó durante meses. Aunque la investigación oficial concluyó con la declaración de que su muerte fue un accidente, las dudas persistieron, tanto en la opinión pública como en el ámbito legal. La historia de Paulette no solo fue el centro de especulaciones morbosas, sino también un reflejo de las deficiencias en los procedimientos policiales y forenses. Mientras tanto, Lisette Farah seguía siendo el rostro visible de una tragedia. El caso terminó en un limbo judicial. Aunque se emitió una resolución oficial, el público no quedó satisfecho. El informe final que apuntó a la asfixia accidental no resolvía las interrogantes clave. ¿Por qué nadie encontró el cuerpo de Paulette durante días si estaba tan cerca? ¿Por qué los forenses no hallaron indicios de que alguien hubiese movido el cadáver o alterado la escena del crimen? Y lo más importante, ¿por qué las versiones de la madre no coincidían con lo que sucedía en la investigación? La falta de respuestas claras condujo a una sensación de impotencia. Las contradicciones entre los testimonios, los hallazgos forenses y la teoría oficial no lograron convencer a quienes seguían el caso. A medida que pasaban los años, las dudas no desaparecieron. Las dudas se fortalecieron, alimentadas por la falta de nuevas pistas y el silencio de las autoridades. Lo que quedaba claro es que el caso de Paulette Guevara Farah no solo marcó a una familia. El caso dejó una huella imborrable en la sociedad mexicana. La desaparición y muerte de la niña expuso deficiencias en cómo se manejan las investigaciones en el país. La falta de transparencia que rodeó el caso generó un creciente sentimiento de desconfianza hacia las autoridades. Mientras tanto, el nombre de Paulette se convirtió en sinónimo de misterio. El caso sigue sin resolverse completamente. Paulette dejó una marca profunda en la memoria colectiva de México, como un símbolo de una tragedia no completamente entendida. Las preguntas sobre su muerte permanecen, pero la realidad es que el caso sigue siendo una historia inconclusa, un rompecabezas con demasiadas piezas faltantes. Nadie sabe con certeza qué ocurrió, y tal vez nunca lo sepamos. Pero lo indiscutible es que su historia dejó una huella imborrable en la sociedad mexicana. El caso dejó una sensación de desconfianza, dolor y misterio que todavía resuena hoy.